poner sanciones. Tenemos finalmente a Marina Zucker, investigadora del Global Policy Center de la Universidad de Boston, quien analizará el papel del sistema de pagos transfronterizos SIPS en yuanes. Este es uno de los más avanzados que están fuera del dólar. Ella nos va a explicar un poco de la experiencia china, la implicación internacional del renminbi, cómo se está insertando como moneda internacional. Y bueno, este es uno de los casos más avanzados de alternativas al dólar. Finalmente, tenemos los valiosos comentarios de Ana García de la Universidad General Rural de Río de Janeiro y miembro de BRICS Policy Center. Este espacio como tal, pues estamos buscando generar un diálogo abierto, entonces siéntanse libres de ir mandando sus preguntas por el chat, yo las voy recopilando. Al final tenemos una sesión breve de preguntas y respuestas y entonces pasamos con nuestro primer panelista que sería Marcelo. Eh, Marcelo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por la presentación. Para mí es un lujo estar acá con tan grandes expositores y tratando este tema que me interesa tanto y con la reciente publicación del paper. Voy a compartirles un PowerPoint con algunas ideas en base a este paper. Eh, Creo que ahí se está viendo bien. Eh, El, el PowerPoint es sobre la presentación mía sobre los acuerdos regionales de pago, que es lo que presenté recientemente, principalmente en América Latina. Y primeramente lo que analizo en el artículo que van a tener ustedes para leer y que, como comentó Jorge, ya está disponible en la página de la Tindal, a quien agradezco muchísimo la publicación, es discutir ¿qué significa cooperación monetaria o financiera regional? ¿Y por qué discutir esto? Porque justamente durante toda la primera parte del siglo XXI, desde el 2000 hasta el 2010 aproximadamente, hubo mucha literatura. Primero hubo mucha literatura pensando que América Latina podía imitar a lo que es la eurozona. Cuando la eurozona se pensaba como una experiencia sumamente exitosa en América Latina, en Argentina, y en el Mercosur y en otras partes de la región, se pensó que se podía imitar esto y que podíamos tener una moneda común. En otro momento, desde una perspectiva más heterodoxa, se pensó que podría crearse una arquitectura financiera regional que reemplace o complemente a una arquitectura financiera internacional. Y también hubo mucha literatura sobre este tema, mucho incluso desde la CEPAL, desde una perspectiva un poco más heterodoxa, porque entendía que la arquitectura financiera internacional era problemática para los países de América Latina y que la arquitectura financiera regional de alguna forma podía ser como una defensa para eso. Y también hubo una propuesta de crear el Banco de Sur, que fue una propuesta política concreta, que tuvo un devenir complicado porque se creó con un objetivo primero, pero después terminó siendo otra cosa. Y todas esas cuestiones que fueron pasando, hubo distintas discusiones sobre la arquitectura financiera regional. Y hubo distinta literatura, y hubo literatura con una ideología más ortodoxa, con teorías más ortodoxas o con teorías más heterodoxas, y dentro de las teorías heterodoxas creo que también hubo algunas más neo-keynesianas, post-keynesianas de distinto tipo. Eh, y en ese lío, en ese, en ese, en esa heterogeneidad de acuerdos de qué es la cooperación financiera regional, un poco nos perdimos, porque se hablaba de cooperación monetaria y financiera regional, y se mencionaba un montón de cosas muy distintas. Y por eso me parecía que en este artículo era importante recuperar a una de esas cosas que me parece que es especialmente importante en este contexto, que son los acuerdos regionales de pago, los acuerdos de pago, y separar que no es lo mismo la cooperación financiera monetaria como un todo, como una cosa heterogénea que tratamos de categorizar. Y acá estamos hablando de algo puntual y me parecía importante hacer esa salvedad, ese punto después de toda la literatura que tuvimos hace 10 años, hace 20 años, y que hoy volvemos a tener que leer. ¿Qué son los acuerdos de pago regionales? Acá lo podemos ver en un esquema muy simple que de hecho lo saco de un informe que hizo la Liga de la Sociedad de las Naciones en 1935, cuando estudió este tema y lo estudió para los acuerdos bilaterales de clearing que se estaban dando en la década del 30.
Y en este esquema se ve muy simplemente que puede haber una transferencia de bienes, exportación de bienes desde un país A un país B, y viceversa, desde el país B hacia el país A, y que no hay pagos entre países, que hay un banco central en el país A que funciona como clearing office, y hay un banco central en el país B que funciona como clearing office, y simplemente los importadores pagan en moneda local a la clearing office, y la clearing office le va a pagar a los exportadores en moneda local de su país. La dificultad justamente de esto es que entre los dos países, entre exportaciones e importaciones, tienen que estar balanceados. Y esa es justamente la mayor dificultad que hubo en la década del 30, cuando estos acuerdos eran bilaterales, y se trató de subsanar a partir de lo que fue el Plan Keynes y a partir de lo que fue la Unión Europea de Pagos después de la Segunda Guerra Mundial, con la multilateralización. La multilateralización ayudaría a que no existiera este problema de que los balances sí o sí tuvieran que estar balanceados. Pero la idea creo que está muy clara en este pequeño esquema que armó la Sociedad de las Naciones, y me llama la atención la claridad en un texto de hace 90 años. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Para qué nos sirven los acuerdos de pago? Principalmente para dos cosas. Una es para promover el comercio regional, y la segunda cuestión es ahorrar divisas, ahorrar reservas, ahorrar moneda dura. Para la primera cuestión, principalmente lo que hacen los acuerdos de pago regionales es reducir los costos de transacción, porque para cualquier importador es mucho más sencillo pagar en moneda doméstica, eh, que tener que recurrir a un mercado cambiario, tener que hacer una operación internacional que es mucho más costoso. Eh, Simplemente es una transacción doméstica como si fuera pagar una empresa local. Por otro lado, hay una facilidad para comprar bienes de quien los compra, porque si yo ya tengo un balance de acreedor con un país vecino, entonces voy a tener que importar de ese país porque no voy a necesitar divisas para importar de ese país, con lo cual va a haber un sesgo discriminatorio hacia el resto del mundo de querer comprarle al país con el cual ya tengo un crédito. Y esto, el Prevish, a ver, Prevish es alguien que insiste mucho con esto, que facilita la reciprocidad. Porque en cualquier acuerdo de comercio, acuerdo regional de comercio, en general lo que pasa es que, por un lado, los países tratan de comerciar entre sí, y eso significa que puede que haya algunos países con un saldo superavitario y otros países con un saldo deficitario. Bueno, un acuerdo de pago facilita, obliga a la reciprocidad, que el país que tiene un saldo acreedor se ve obligado a comprarle más al país que tiene un saldo deudor para equilibrar las cuentas en el comercio regional. Y por otro lado, en relación al ahorro de divisas, obviamente, en la medida que no es necesario pagar las importaciones en moneda dura, eso implica menor demanda de divisas, de liquidez, ya sea por motivos precautorios o por motivos transaccionales en el caso de los bancos centrales, porque simplemente hay que pagar los balances netos. No es necesario pagar cada importación, sino que se paga los balances netos cuando hay un saldo deficitario, y se lo hace recién después de al final de un periodo contable. No, no se lo hace todos los días, sino que si un periodo contable de 4 meses, 6 meses o de 3 meses, se paga después de 3 meses cuando se netean los balances de ambos países, del comercio de ambos países, con lo cual es mucho menor el requerimiento de divisas, y ese es el segundo motivo por el cual estos acuerdos regionales de pagos fueron muy demandados, muy requeridos en muchos momentos. Yendo a la historia de estos acuerdos de pagos regionales, hay tres etapas claramente definidas. La primera fue en el momento en el cual se expandieron muy fuertemente, que fue en la década del 30, en un contexto de controles de cambio, en un contexto de mucho proteccionismo comercial. Se expandieron muchísimo, en general entre países que tenían un saldo acreedor y un país que tenía un saldo deudor, y el país acreedor obligaba al país deudor a tratar de equilibrar esas cuentas mediante estos acuerdos de clearing. Eh, y posteriormente, Keynes y otros autores van a tomar esta experiencia en la década del 30 y Keynes en particular va a hacer la propuesta en Bretton Woods de un International Currency Union, la idea de una unión de clearing internacional, que no va a prosperar, como sabemos, que prosperan las ideas de White en los acuerdos de Bretton Woods, pero sin embargo, a partir de la edad de oro, el capitalismo con la Segunda Guerra Mundial, sí surgieron otros
acuerdos regionales de pago multilaterales. El principal fue la Unión Europea de Pagos, que surge en 1950 y va a durar hasta 1958, y como dice Putin, termina por su éxito y no por su fracaso. Y en particular en el caso de América Latina se va a crear el convenio de pagos y créditos recíprocos a partir de la experiencia de la ALAL, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, en 1965, y va a haber también otros tipos de acuerdos multilaterales en Asia. Y estos acuerdos van a ser bastante exitosos en términos generales, como lo vamos a ver. Y finalmente tenemos otros acuerdos creados muy recientemente, que son el SUPRE y el Sistema de Pagos en Monedas Locales, que son más diversos, heterogéneos y menos claros. Entonces, me interesaba separar estas tres etapas. ¿Qué tenemos en América Latina? Como le mencioné, tenemos el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos, que primero funcionó en el marco de la LAR y después en el marco de la LADI, que se crea en 1965 y está vigente. El sistema de pagos en monedas locales, creado en el marco del Mercosur, que es bilateral, es muy simple, lo cual es bueno, pero al mismo tiempo es muy limitado, creado en el 2008, y también el SUPRE, que ahí tengo mal anotado, creado en el 2009, y que contenía distintos países como Ecuador y Venezuela. Cuando vemos la suerte un poco de estos acuerdos, lo que fue pasando en los últimos años es que prácticamente su uso es muy limitado. En el caso del convenio de pagos y créditos recíprocos, como vemos, fue muy exitoso en sus comienzos, en la década del 60, 70, 80, sobre todo en el marco de la crisis de la deuda, pero más recientemente su uso prácticamente es nulo. eh, Sobre todo en la década del 90 se empezó a utilizar a partir de las ideas del proceso de Washington que prosperaron. Cuando vemos el sistema de pagos en monedas locales, y podemos decir lo mismo para el SUCRE, lo que sucedió tuvo una simetría muy fuerte. En el caso del sistema de pagos en monedas locales, son el bilateral entre Argentina y Brasil, son todas exportaciones brasileñas a Argentina, y prácticamente no hay exportaciones argentinas a Brasil que se canalicen a través del sistema. Y lo mismo pasaba en el Sucre, eran en su momento todas exportaciones de Ecuador hacia Venezuela, mientras que no había exportaciones de Venezuela a Ecuador. ¿Por qué este motivo? Por la simetría monetaria. Ecuador estaba dolarizado, con lo cual todos los exportadores ecuatorianos preferían cobrar en una moneda dura, y Brasil tiene una moneda más estable que la Argentina, por lo tanto los exportadores brasileños tienen mayor deseo de cobrar en su propia moneda, y en cambio los exportadores argentinos prefieren cobrar en dólares. Con lo cual, lo que tenemos en estos sistemas más recientes es una fuerte simetría, y por lo tanto, en este pequeño ratito que tenemos para hablar, sería bueno también que puedan leer el artículo para llegar a mayores desarrollos y conclusiones, y poder seguir discutiendo estos temas, es que principalmente los acuerdos regionales de pago no son un instrumento, no son una herramienta, sino que deben ser una política complementaria a otras políticas, como de desarrollo económico, y a otras políticas en las cuales sea necesario administrar la restricción externa, y otras políticas que promuevan el comercio regional. Eso me parece muy interesante porque muchas veces se piensa como un simple instrumento, y no es un instrumento, es una política en el marco de otras políticas que piensan en el desarrollo económico. No se puede pensar en los acuerdos regionales de pago en un marco de apertura comercial y apertura financiera, porque los acuerdos regionales de pago tienen otros. Como marcó Previs, y tomando también ideas de Keynes, los acuerdos regionales de pago deberían promover nuevos flujos de comercio, y no necesariamente discriminar, cambiar comercio de una forma o con un país a otro país, en el mismo sentido de que el dinero es creación endógena, tiene una creación endógena, y eh, promueve la producción de los países. Bueno, también podemos pensar que los acuerdos regionales de pago son creación endógena de dinero, y que deberían servir para la producción de los países que los utilizan. Y por último, en este contexto de disputa tan fuerte que hay a nivel global en términos monetarios y financieros, me parece que como mecanismo de defensa para los países de América Latina es muy importante que puedan resguardar su comercio, defender su comercio, y uno de los mecanismos clave para defender ese comercio regional es utilizando los acuerdos de pago que son complementarios a los acuerdos comerciales. Muchísimas gracias por
por el tiempo. Para mí es un placer estar acá, todos los expositores en general, los leo a menudo y los admiro mucho, así que agradezco muchísimo la oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo, muy interesante. Igual les recuerdo si tienen alguna pregunta la pueden ir poniendo en la caja del chat y también recordarles que contamos con la interpretación en inglés y en portugués. Entonces, ahora cedo la palabra a Esteban Pérez de CEPAL para que nos profundice en estos temas. Él tiene una amplia trayectoria. Igual, muchos documentos pueden encontrarlos en línea y es un colaborador nuestro este que, la verdad, de lujo. Entonces, te cedo la palabra, Esteban. Muchas gracias. Sí, muchas gracias y muchas gracias a la Tindad por esta invitación. Es un placer compartir este panel con investigadores tan destacados. Voy a dar entonces, voy a eh, compartir la presentación. Bien, ¿la ven? Sí, Esteban, perfecto. Ok. La voy a dar en inglés si no hay problema. My presentation is going to be about La de-dollarization in Latin presentación va a ser America. sobre la And I'm going to dolarización en make 3 points Latinoamérica y about voy a hacer tres de-dollarization. puntos acerca de la First, it's a desdolarización. long-standing Lo tradition primero that es que goes es una back, tradición de largo perhaps to the tiempo 19th que century. viene de repente del siglo Second, XIX. we have Luego, some segundo, que tenemos experiences algo de whereby we can experiencias draw some de lessons. las cuales podemos And tomar algunas third, that lecciones. Y the tercero, dollarization que as a concept la has changed over time. dolarización como And concepto we have ha moved to cambiado a en el new tiempo y concept of nos dollarization. hemos And movido a un concepto dollarization has nuevo de different desdolarización. dimensions. Y Dollarization la doesn't only dolarización treat as if you tiene please diferentes dimensiones. No es lo as mismo que just solía having ser, depositing foreign como solo currency to dollar tener the price of a un efecto commodity positivo en structure, la and we moneda, sino tie it que ahora also tiene que ver con la to estructura a financiera y también property tiene of money conexión that I con la think propiedad de has dinero, que creo risen in terms of eh, importance, which tiene is una the razón en unit of términos de account, which is importancia, the pues es invoice una of unidad de currency contabilidad, and which is a de leverage currency. facturación The de if we look at moneda the history of Latin America, there have been apalancable. attempts at En monetarizing Latinoamérica ha that have habido not been intentos de successful. los In Central sindicatos o uniones America, first monetarias, no ha tenido overruled, and in éxito. Central America En later América in the 1960s, Central, en in the el Caribe, 2000s, en los the 60, luego en Caribbean los single 2000 market economy, también which never passed really, el mercado único del Caribe y perhaps economía even única del Caribe, que tal vez even nunca a sense logró ni union. siquiera Then we have the regional un delivery sindicato de systems aduanas. that Y luego los Marcelo pagos mentioned. regionales, los What sistemas de happened pago lately regionales is that the que mencionó currency Marcelo. Luego, today, los préstamos en moneda local. which is Hoy en día lending eh, by multilateral, es un global, préstamo and subregional development banks, por and we bancos de have the desarrollo development of subregionales bond y globales markets and multilaterales. Y sovereign luego debt that tenemos el is desarrollo de mercados something de that has been bonos pushed y to deuda soberana, que avoid es algo que the se está original empujando sin. para evitar The la forma dollarization, original. a Eh, figure that complements what el the dol- figures eh, that Marcelo bueno, showed estas son for cifras que van a complementar Aladi las cifras que and mostró for Marcelo de Aladi y the agreement in y del multi-currency acuerdo dollarization. en And I la can tell moneda you that, local for entre instance, Brasil y the Argentina. Son Sucre, canales de operación which comercial por basically Sucre declined over time, were que never bajaron en very el tiempo. important Nunca and fueron muy was based importantes y basically se basaron básicamente on Venezuela, which took en about Venezuela, 76% que of the transactions. tomó más o What menos are the 75% de lessons las that we have transacciones. learned ¿Cuáles if son we las look lecciones que hemos at aprendido si es que vemos estos, these attempts at estos intentos de-dollarization in de Latin America? There are desdolarización en several, and Latinoamérica? I'm Han going to habido mention varios just a y few. voy a mencionar First, solo there is the algunos. issue of Primero market está el tema dependence, and that de happened la in gran Sucre. dependencia de por país. Y That esto happened pasó en Sucre. also Eso at the también time when ocurrió en otro momento ECLA was pushing en for que Central ECLA American estaba empujando integration, a la especially integración de proliferation Centroamérica, among Latin American countries that central y simply periférica reproduce entre for los países de Central America. And Latinoamérica, it que also sencillamente se happened in the reprodujo en context of the Sudamérica y market que también economy pasó en el regarding the role of Trinidad mercado and único de Tobago, and it economía happened entre also Trinidad y Tobago, que when también estaba ECLA called ocurriendo for cuando ECLA expansion of the estaba FAR, and buscando la Brazil did expansión not want to en join Brasil. this No, initiative. que de hecho Brasil no se There's quiso unir no a la really iniciativa. specification No of hay ninguna how the use especificación of realmente domestic sobre cómo el uso de la moneda currency and local intra-regional trade y comercio currency interregional o would moneda push de comercio interregional expand va a empujar intra-regional la trade and expansión del financial comercio interregional integration. y la integración Another issue financiera. that we've Otro learned tema que is hemos that aprendido es que the the the
la guía o las propuestas para la integración regional fracasaron en general en la adaptación del uso de la moneda local a las condiciones locales y sus niveles de desarrollo. Y creo que eso está claro con Sucre, que se basó en, en esta unión de aprobación o clearing union, pero fracasó en probar cómo Sucre podía traducirse a mayores inversiones. Nunca fue claro, pero era parte del acuerdo. Los incentivos para incrementar la participación del sector privado en términos de cobertura de riesgo y también en términos de seguros de crédito y garantías es muy importante y no se hace explícito quién al final va a tomar el riesgo, quién o qué va a agregar como colateral durante estos acuerdos. Y eso es algo que realmente ah, no es parte generalmente, no en la normativa ni en las leyes que establecen estos acuerdos o las propuestas. Y otro tema que es importante es el tema de diversificación productiva. Estos acuerdos estos acuerdos de pago regional u otras instancias de desdolarización no tienen algún tipo de diversificación productiva adjunta a ellos. Va a ser bastante difícil para, para incrementar el comercio recíproco e intrarregional y profundizar la integración financiera. Y quisiera terminar hablando acerca de eh, la moneda de ganancias, de repatriación de ganancias, que es un tema que ha surgido tomando la moneda local y los bonos no es relevante al final, sino lo relevante es quién es el dueño de los bonos en la moneda local, porque como inversor extranjero, y si es que la repatriación se hace en dólares, pues estamos exactamente en la misma situación como antes. Finalmente, quisiera hacer algunos comentarios sobre a qué nos referimos con dolarización. La dolarización es un término que ha evolucionado en el tiempo y tenemos que tomar eso en consideración si es que vamos a tener propuestas de desdolarización. Primero fue la sustitución de la moneda y la sustitución de activos. En Latinoamérica no solamente está atado a la sustitución de moneda y de activos, sino también de la estructura productiva. Y más recientemente está atado al tipo de mercado, los mercados internacionales de capital, de bonos, que se han vuelto una fuente importante de financiamiento, siempre para el gobierno, pero también para el sector corporativo no financiero. Acá tenemos depósitos de dolarización en Latinoamérica y el Caribe entre 2000 y 2020, el mínimo y el máximo, y van a ver que la dolarización es prevalente en este sentido en varios países de la región. Aquí hay un gráfico que resalta el tema de la estructura productiva y muestra la tasa de crecimiento del PIB y de los ingresos a disposición en Latinoamérica y el Caribe. Y la diferencia es que el PIB no toma en consideración los términos de el comercio ni las remesas que sí lo hace el comercio internacional. Acá resaltamos Honduras, por ejemplo, en que la tasa de contracción durante el COVID fue de más o menos el 9%, pero si toman eh, el ingreso bruto nacional que toma en cuenta las remesas fue más o menos la mitad. Y las remesas juegan un rol muy importante en la economía. Generalmente decimos que promueven el consumo improductivo, pero la verdad es que juegan un rol muy importante en términos de empujar el ciclo comercial o financiero y también en términos de finanzas. Son una fuente importante de finanzas para la banca comercial y también de reservas y permiten que el Banco Central mantenga la tasa de cambio nominal a cierto nivel. Entonces, esos son beneficios. Y si queremos hablar de la desdolarización, ¿qué es lo que estamos ofreciendo en lugar de beneficios? Tales como remesas, que de hecho reflejan una estructura productiva en algunos países que exportan mano de obra en lugar de commodities. Y finalmente quisiera hablar acerca de eh, la propiedad y la unidad de cuenta. La deuda se ha vuelto, la deuda en el mercado, en los mercados capitales se ha vuelto
se ha vuelto generalizada a través de diferentes agentes en la economía. Si ven en los noventas, básicamente es el gobierno general. Si empezamos de 2009, después de la crisis financiera, todos los distintos agentes, como la corporación financiera, los bancos privados, sobre todo las corporaciones no financieras, han incrementado sus holdings de dólares, han incrementado la deuda en los mercados internacionales de capital y de hecho las corporaciones no financieras son los tenedores más dinámicos emisores de bonos en los mercados internacionales de capital y que definitivamente eso tiene implicancias para la inversión que les voy a mostrar. La primera implicación que he visto en el gobierno general en términos de la unidad de cuenta es la correlación que se tiene entre el índice de mercado de bonos emergente y la tasa de cambio y la tasa de intercambio nominal. Eso se ve en Argentina, México, Perú, Colombia, Brasil y Chile y van a ver abajo los coeficientes sencillos de correlación que tienden a incrementar después de la crisis financiera global, de modo que la unidad de cuenta, la propiedad de esta, tiene un impacto importante sobre el riesgo del gobierno, y el riesgo de gobierno tiene un impacto sobre el sector de corporación, el riesgo del sector de corporaciones no financieras. En la estructura financiera aquí, más bien productiva aquí, y la unidad de cuenta es importante cuando se ve eh, eh, las empresas o las firmas que emiten bonos de capital en dólares. Esto muestra de un servicio de más o menos 300 firmas de una publicación que publiqué con un colega. Si ven el número de firmas que emiten los bonos en manufactura son más o menos 36. De las que no emiten 85, pero si ven los activos totales, si es que ven la inversión compartida en propiedad y en equipamiento, tienen básicamente el grueso de todas estas variables financieras. De modo que la unidad de cuenta es importante porque la unidad de cuenta si cambia cualquier unidad de cuenta en la tasa nominal de intercambio, tiene un impacto directo sobre las empresas, de hecho, y en los sectores que son líderes en Latinoamérica. Y finalmente, quisiera terminar mostrando este gráfico que muestra la rentabilidad de las firmas que emiten bonos en los mercados capitales en Latinoamérica versus aquellas que no. Em, la línea naranja o roja son las firmas que emiten bonos y las azules las que no. Para agricultura, construcción, manufactura, minería, etcétera, transporte, también venta al por mayor, retail, etcétera. Y pueden ver que en 6 de los sectores, las que emiten bonos tienen alta rentabilidad, mayor que las que no. La pregunta es, el tema es que esa rentabilidad no se traduce en inversión algunas veces tiene que ver con apalancamiento y a veces con inversión financiera. Entonces, si vemos la dolarización de este modo, y si es que planeamos incluir o introducir medidas de desdolarización, ¿qué es lo que estamos ofreciendo? Los sectores productivos, ¿qué estamos ofreciendo a los países que reciben remesas y esas remesas se vuelven una fuente de empuje para el ciclo financiero y el que el mercado de bonos internacional en dólares se vuelve un tema de rentabilidad para las grandes empresas que de hecho tienen la mayoría de, de la actividad económica y la inversión. Entonces, esas son cosas, preguntas clave si es que queremos abordar y analizar este problema de manera profunda. Gracias. Thank you very much, Esteban, for your clear and high-level Muchas gracias, Esteban, presentation. y por tu And presentación. now I'd like to give the Ahora floor to quisiera Ambassador pasarle la Russo, sala a who will hablar share del with us evento, the que va a recent compartir con experience and nosotros la experiencia mechanisms rusa y el that have been mecanismo developed as que ha sido alternative desarrollado como to the dollar. alternativa al dólar. Please, Artem, Por favor, thank you so Gertín, much. gracias. Thank you very much. Muchas It's a pleasure to gracias. be Es here un with placer estar all of you. aquí con todos Let me share ustedes. my screen, Déjenme que my comparta mi presentation. pantalla, mi presentación. Okay.
Ok. Do ¿Pueden verla? it's a Not yet, but it's No, happening. todavía no, pero está cargando. Ok, ya está, muy bien. Ok, la arquitectura financiera internacional moderna todavía es dólar céntrica. Los estimados es que el dólar de Estados Unidos viene a ser 57% de los intercambios globales, las reservas de intercambio global y la mayoría del intercambio de commodities o de comercio de intercambio de commodities y también muchas operaciones de swap bilaterales que son en gran parte impulsadas por Fed. Siguiente. El empuje por las monedas locales son una forma de alejarse de las monedas duras como el dólar americano y esto busca mitigar el riesgo de intercambio monetario, de desarrollar mercados locales capitales y mejorar la estabilidad macroeconómica, mientras que las instituciones financieras actúan como catalizadores globales. En muchos casos, sobre todo en los bancos de desarrollo multilaterales, eh, se busca mejorar el uso de la moneda local, sobre todo se puede ver esta dinámica en diferentes mercados. O sea, en esta diapositiva pueden ver las razones principales para el empuje por monedas locales. De hecho, mitigar el riesgo de intercambio de moneda extranjera es muy importante. Todos saben que cuando un país se presta en moneda extranjera y puede depreciarse su moneda local y desarrollar deuda mayor y el préstamo local elimina ese tipo de riesgo. Luego, lo segundo es, espera, Jorge todavía sigue acá. El desarrollo de mercados de capitales locales es muy importante en base a bonos en moneda local y proporciona préstamos en moneda local y ayuda a crear una curva de benchmarking para el mercado, para los inversores y incrementar la liquidez del mercado. También mejorar la estabilidad macroeconómica, reducir la deuda en moneda extranjera hace que el país sea menos vulnerable a cambios externos y paradas de pronto de capital externo. También alineamiento de proyectos a largo plazo, proyectos de infraestructura que generan ingresos en moneda local. Por eso financiarlos en moneda local proporciona como lo que se llamaría como un refugio local para ellos y más bancabilidad. Y lo último es la diversificación geopolítica, la parte geopolítica y diversificación estratégica. Sobre todo en el sur global están buscando dejar de ser dependientes al sistema financiero en base al dólar para, para tener autonomía estratégica. Siguiente diapositiva. En este abordaje, debería resaltar los esfuerzos de BRICS para crear un mecanismo de alternativa en el sistema financiero, una prioridad estratégica para los países BRIC. Y la idea es, bueno, primero establecer en estos países de BRICS inicialmente que tienen la prioridad para sus líderes desde 2009 y tal vez sepan que en las asociaciones y estrategia económica de los BRICS hasta 2025, que se adoptó hace 5 años, se desarrolló un ítem separado sobre el tema de la arquitectura financiera internacional que incluye el rol de la moneda local, el desarrollo de sistemas de pago con sistemas de bonos en otras áreas. Desde 2023 a 2025, el tema de la desdolarización de los pagos se ha vuelto una de las prioridades y en 2024 hubo un reporte especial, mientras que la presidencia rusa de los BRICS, una reforma especial sobre posibles formas de reformar los sistemas financieros internacionales. Ese año hubo un reporte técnico sobre el BRICS y los pagos transfronterizos que contiene las preferencias de los miembros del grupo sobre los acuerdos internacionales. También debería de decir que en 2024, durante el G20 en Brasil, yo con unos colegas establecimos algún tipo de mapa de desarrollo para este préstamo en moneda local y pueden ver las distintas formas de este mapa de ruta
y debe de animar a los accionistas para objetivos específicos en el porcentaje de préstamos en moneda local. ¿Cómo hacerlo? Es la pregunta principal para los MDBs y para otras instituciones financieras internacionales. Y lo principal es cambiar los modelos comerciales, sobre todo financiamiento, gestión de riesgos, mayores préstamos en moneda local que pueden profundizar la liquidez de los mercados locales de capital y posiblemente afectar la sostenibilidad de deuda soberana. Y también tratar de saber cómo utilizar estas prácticas. Tenemos un buen ejemplo de un nuevo banco de desarrollo que tiene un objetivo específico en la estrategia para este periodo de 2022 a 2026, específicamente la cifra para los préstamos de moneda local, la figura de los préstamos de moneda local, que es parte de las estrategias de los otros MDBs, de los bancos de desarrollo multilaterales. O, aparte de estos préstamos en moneda local, vemos desafíos y limitaciones para este proceso. Lo vemos en la diapositiva. En los países en desarrollo se, se buscan mercados locales de capital. ah, los altos costos de hedging también es uno de los motivos por los que es tan difícil potenciar estos préstamos en moneda local. Soy representante de el Fondo de Desarrollo Euroasiático Regional y tratamos de potenciar los préstamos en moneda local. Siguiente diapositiva. Luego, los acuerdos de financiamiento regional. Acá vemos varios RFAs. Si estos funcionan en la región euroasiática, diría que de 2024 tenemos documentos y hemos hecho algunos cambios y ahora podemos proporcionar financiamiento en moneda local. Y es muy importante para nuestros Estados miembros. Los Estados miembros son países de eh, Asia Central y tienen muchos vínculos con países como Kazajstán y Rusia. Y esos países están muy interesados en recibir financiamiento de nuestra institución, no solamente en dólares americanos, sino también en tenge y en rublos rusos. Entonces, la los préstamos en moneda local vienen a ser muy importantes. También vemos que en el CMIM, en el sur de Asia, no tienen ningún programa activo de préstamos, sino que están avanzando, pero están avanzando, han actualizado sus directrices operativas y pueden utilizar sus monedas locales para sus acuerdos futuros. Eso es importante, que estas directrices actualizadas entraron en vigor en 2023. Entonces son actualizaciones de los últimos años. También hay fondos que están utilizando dólares. Los fondos árabes están utilizando dólares, pero tienen también otras cuentas como los AMFs y SDR y nominan estos préstamos en estos AD. Es otra manera de alejarte de los sistemas dolarcéntricos financieros internacionales, pero tenemos el CRA que opera en dólares, pero para el CRA, según sé, hay muchos esfuerzos hoy en día para alejarse de este sistema centrado en el dólar y hacer negociaciones entre los países para tener la posibilidad que el BRICS CRA utilice no solo dólares. Entonces el proceso está en proceso. Siguiente. Algunas cifras en la región de Eurasia. Vemos la importancia de financiar con monedas locales, alejarnos de estas finanzas soberanas o tener más finanzas soberanas y acá vemos más datos del proyecto. Vemos un proyecto especial de FCD, monitoreamos el financiamiento en la región y vemos la tendencia de incrementar el financiamiento en moneda local. Vemos un crecimiento de 0,8 mil millones a 1,2 mil millones. Y los mayores proveedores de moneda local prestan en la región son de bancos de desarrollo no soberanos y lo que vemos ahora son programas de la ADB y otros RFIs.
lo vemos de las cifras que el proceso está avanzando. Entonces, para estar, eso es todo de mi presentación. Muchísimas gracias por la presentación y con gusto le respondo cualquier pregunta si tienen alguna. Gracias. Muchas gracias, Gertim. Fue una excelente presentación acerca de la experiencia rusa y pues este mecanismo que ya tenemos. Y finalmente voy a pasarle la sala a Marina Zucker. Ella nos va a hablar acerca de la internalización del renminbi y el sistema de pagos interbancario transfronterizos. Te dejo la sala. Gracias. Perdón, estaba silenciada. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, 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 la vemos. Ok, muy bien. Muchas gracias para invitarme a Ah, participar de esta discusión. Es algo muy importante. Voy a hablar en inglés porque la mayoría de mi investigación está en inglés, así que voy a hablar en inglés porque me siento más cómoda. muchas gracias. La Tindad y el BRIC Center me pidieron que hable específicamente acerca de los CIPS, que es un sistema de pagos que tienen en China, que han desarrollado en los últimos años. Esta investigación que voy a mostrar hoy se basa sobre todo en mi doctorado. Si les interesan más aspectos al respecto, con gusto les puedo compartir todo. Hicimos algo de trabajo en economía política, el intercambio de moneda extranjera y estos mercados. Y hoy nos vamos a enfocar en este artículo más sobre la infraestructura de pago. Entonces, si es que tuviéramos un minuto, ya saben, para que resuma cuál es el argumento principal de esta publicación. Primero, sabemos que en la condición monetaria internacional es que hay una gran dependencia. ¿Y por qué? Porque son economías de escala, entonces se utiliza más el dólar para el intercambio monetario internacional, tienen menores tasas de interés, entonces es más incentivo por utilizar el dólar. Y también hay muchas externalidades de las redes, como el idioma inglés. Aprendemos el inglés sobre todo porque sabemos que la mayoría de gente lo habla a nivel global. Entonces, dadas estas características, hay muchas barreras para los nuevos actores que quieren empujar la internacionalización de sus monedas locales. Entonces, el argumento de mi publicación es que para los nuevos actores necesitamos, dando esas fuerzas de mercados, eh, el rol de los bancos centrales, pues los bancos centrales tienen un rol muy importante en el proceso de internacionalización, sobre todo reduciendo las barreras que vemos en el mercado. Y algo importante, una barrera clave que he resaltado aquí, es el rol de la infraestructura de pago transfronteriza, porque reduce lo que llamamos la fricción de pago. Y este abordaje es bastante diferente de lo que dice la literatura actual, porque sabemos que la literatura actual nos dice que se utiliza en las monedas, bueno, el local se debe al tamaño de la economía local, pero no te da nada de agencia para todos los países que tratan de empujar la internacionalización. Entonces, cuando buscamos el rol de los bancos centrales, de hecho, podemos entender dónde queda esa agencia. Ahora, en esta publicación voy a mostrar un poquito de la evolución. Debo decir que no es algo que haya sido un proceso rápido, de hecho, ha sido un proceso de evolución muy lenta. Entonces, la primera pregunta es, ¿los chinos son únicos? Creo que como cuarta presentación del día te les digo que no. Tenemos experiencias en Euroasia, en Latinoamérica, que hablan un poquito de esto. Esta es una tabla que está en una publicación que va a salir de la Universidad de Belém. Eh, Hemos tratado de mapear las iniciativas de pago a nivel global. Tenemos muchos casos en que las iniciativas de pago eran a nivel regional o local, específicamente para operaciones Oh, loca. comerciales. Algunas de ellas eran transfronterizas para turistas, ¿no? Que van a diferentes regiones, como la iniciativa de Aldean y otras en África también con el caso comercial. Y tenemos casos en que están incompletas, en que no hay de hecho un sistema de pagos, sino que es un sistema de mensajes
en que se pueden establecer los fondos de manera bilateral, pero pueden facilitar el mensaje del banco. Y el de clearing houses me parece que es el más completo, es de moneda única, es el caso de China. Es bastante completo no solamente porque es con el banco corresponde, sino que con una clearing house con un alcance internacional. Entonces, básicamente, ¿dónde está la internacionalización? Vemos que hay una encuesta trianual de Forex. Hemos incrementado en la participación de 7 a 8,5%. Es la quinta más usada. Se utiliza mucho globalmente y es la única moneda de un país en desarrollo en el top 10. Sabemos que esto es de mi doctorado y sabemos que la moneda está muy enfocado en el rol de em, esta moneda en el intercambio de medios. Y a pesar de que vamos a ver todo el comercio chino, que es más o menos 30% del comercio chino ahora se hace en RMBs, pueden decir, oye, no es como que el 100% no es significativo. Bueno, cuando se compara con otros países de desarrollo, de hecho es bastante significativo, porque la mayoría de países en desarrollo, ya saben, se apoyan sobre todo en los dólares, casi 100%, ¿no? Para su comercio. Es importante la internacionalización gestionada, tratan de mantener hasta cierto punto la gestión de cuentas de capital, que es algo único. Y luego, en términos de la infraestructura de pagos, lo que vemos en la estrategia del Banco Central, podemos ver tres procesos principales de incrementar estos canales de pago. Lo primero, y sobre todo en esta parte, es el incremento de la correspondencia de cuentas. Entonces, sobre todo, los bancos comerciales tienen cuentas en RMBs en otros bancos y eso no funcionará. eh, También vimos muchas instituciones financieras chinas que se van al extranjero tratando de servir a sus clientes que invierten fuera. Y eso también es un nuevo canal para más uso del RMB en términos de pagos. Y finalmente vimos el sistema de pago, la creación de este. Entonces, llegando al tema de la integración y evolución de China, vemos que China está muy integrada en el sistema de dólares. Cuando vemos el sistema americano de pagos está en dólares, que es el sistema de pagos transfronterizo que alcanza los dólares ese chips. Y hay 5 bancos chinos que son participantes directos en chips y muchos otros de manera indirecta. Entonces, esto facilita a China a ser parte del sistema de dólares, pero el sistema de RMB realmente empezó a tomar su lugar en 2009 en un programa piloto iniciado por el PBOC y otros reguladores. Y estaba enfocado sobre todo en dos modelos al principio, que era el- la bancarización correspondiente, lo que llamamos el modelo de agente doméstico y el modelo de banco de clearing. Aquí vemos dónde es que el banco comercial accede al banco de clearing chino, que es la sinapsis entre BPS. Es como los chinos se desarrollaron estos sistemas de pagos, que básicamente es esta clearing house de los bancos centrales. Los bancos extranjeros podían acceder a este clearinghouse en China, uno vía un banco de correspondencia en China en sí, en Shanghái, en Beijing, o lo otro era la opción de acceder a Hong Kong. Y debido al rol de Hong Kong como un centro financiero muy fuerte en Asia, este segundo modelo creció. Entonces muchos pagos pasaban por Hong Kong. Entonces más o menos 70% en ese momento. También es importante entender que hubo una restricción inicial del uso de las cuentas de RMB. Al principio, cuando esto comenzó, solamente eran 365 empresas que fueron aprobadas para hacerlo. Luego, en el tiempo, hubo una gran expansión. Al comienzo, solamente 20 provincias podían hacer estos pagos en RMB. En el tiempo incrementó a exportadores con más empresas que podían hacerlo. Incrementaron el número de transacciones, entonces empezaron a incluir FDI y vimos en el tiempo el número de estas relaciones correspondientes creciendo en el tiempo de manera orgánica.
Como mencioné, el segundo canal fue con la participación de los bancos centrales en el extranjero y esto nada más muestra las inversiones de instituciones financieras en el extranjero. También hubo un incremento en el número de bancos de clearing offshore en el tiempo, sobre todo los chinos eh, pusieron sus bancos allá. Y luego con el tiempo hubo muchos desafíos en lo que el uso de RMB empezó a crecer. Había bastantes problemas técnicos que previnieron la mayor expansión de los pagos. Y vimos problemas, por ejemplo, en términos de zonas horarias. Entonces, el clearinghouse no tenía una superposición con grandes centros financieros. Entonces, tenías pagos en Nueva York, de los Estados Unidos, podría tomar 2, 3 días por lo menos, debido a las diferencias en los cambios horarios. Ahora, otro problema con los códigos chinos, que no se sobreponía con el de dólar, entonces había muchos rechazos en el tiempo. Eso causó muchas demoras en los bancos. Sin embargo, bueno, desde acá se aceleró el proceso de pagos. El PBOC creó los SIPs y también hubo un incremento en la extensión del tiempo. Entonces, al comienzo solamente era comercial y luego se expandió a mensajes financieros. Los SIPs tenían un mensajes estandarizados de inglés y chino, entonces mitigaba el tema de la traducción. Y también hacían que los SIPs fueran convertibles al código SWIFT, que es el sistema clave de mensajes en los bancos comerciales, pero también lo hacen independiente, que tiene eh, una implicancia política muy importante. Y también extendieron las horas de operación de los SIPs, que de hecho permitió que se pudiera superponer con todos los centros financieros importantes y acelerar los pagos. Estas solamente son cifras mostrando cómo, eh, bueno, el número de participantes y volumen comercial de los SIPs en el tiempo, cómo ha evolucionado en los años, sobre todo en los más recientes. Y bueno, eso para cerrar, esto es importante. Los SIPs tuvieron un incremento rápido, pero también es importante no sobreesperar o no sobrepesar la importancia de los SIPs comparado con los chips. En el caso chino, los números con comparación con los SIPs, realmente el número es como que 10%, 20% de, de los chips. Entonces los chips son mucho más grandes y también hay mucha. Están los FEPS a nivel regional, está el caso de los FEPS a nivel regional en Asia, que em, va relacionado a la relación de China en la región. Entonces, solamente para resumir, para dar un poquito de matiz aquí, por supuesto, el argumento de esta publicación es que la infraestructura de pagos tiene un gran rol en incrementar la internacionalización de la moneda, pero no solamente es el hecho, claro, las tasas de interés tienen un rol muy importante. Si ven, por ejemplo, recientemente los chinos están utilizando el RMB, el uso de RMB de China incrementado, y hay una explicación que es que pues pedir prestado de RMBs es más barato que de dólares si consideramos el intercambio monetario internacional que se mantenga estable, ¿no? El interés base es importante, sobre todo en Latinoamérica, las tasas de interés son muy altas. Entonces es bastante costoso para los exportadores y para otros que están ingresando en el mercado. La tasa de interés es un componente importante aquí, pero también, esta es de otra publicación que hice con Pedro Perfecto, mi coautor, mostramos en los mercados internacionales de intercambio monetario, es importante tener un banco de clearing internacional o en el extranjero si es que el RB tiene una relación con la moneda local, si es que el país tiene relaciones específicas con China. Otros factores, por ejemplo, si es que hay un centro financiero. eh, eh, entonces hay muchos factores específicos que también potencian, pero en general mostramos que los sistemas de pago son o reducen las fricciones de pago. Entonces, para concluir, creo que este estudio muestra que dada la gran dependencia
del uso de dólares en el sistema internacional, los bancos centrales tienen un rol importante para darle un salto a la internacionalización de la moneda. Hay muchos factores que influyen, pero el pago transfronterizo es uno de ellos. Y también hay que tomar en cuenta que no es un proceso que va a pasar de la noche a la mañana, sino que es algo que es una red que te evoluciona. Pero en algún lugar se tiene que empezar y China empezó en 2009. Entonces eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Y sí, definitivamente China es uno de los actores principales en el proceso de desdolarización. Así que sí, pues eso, estoy de acuerdo. Ahora, primero que todo, quisiera darles las gracias a todos los ponentes, pero ahora voy a pasarle la sala a Ana García, que va a compartir las últimas reflexiones antes de pasar a las preguntas y respuestas. Así que, por favor, Ana, gracias. Gracias a todos los colegas, a todos los amigos presentes, también al público que tenemos, casi 50, más o menos 50 personas. Voy a cambiar, voy a hacer lo que hizo Marina, que empezó en portugués y luego fue inglés. Yo voy a empezar a hablar en portugués, más bien. Eh, Buenos días a todos. Seré breve porque sabemos que tenemos poco tiempo y porque Esteban también tiene que retirarse. Quiero agradecer a la Tindad por esta alianza que tenemos desde el año pasado y también decirles lo importante que es el seguimiento de esta alianza que tenemos en este tema, especialmente monetario económico relacionado a los BRICS. Quiero agradecer a todos los compañeros, a las grandes presentaciones que hemos escuchado el día de hoy. Voy a comentar algunas cosas generales y preguntas a todos los participantes. Primero, es que es muy evidente, pero es importante reforzar que la moneda es un tema económico y técnico, pero que depende del poder político. Y por eso la dependencia del dólar aún es tan relevante delante de la construcción de la hegemonía norteamericana desde el inicio del siglo XX, pero que se ha acelerado más después del posguerra, con las instituciones económicas que sustentan esa hegemonía americana. El poder del dólar se expandió antes de la guerra, es algo que Marina comenta en su artículo, pero de hecho el dólar pasa a ser una moneda mundial relacionado al oro en el posguerra y después, especialmente a partir de la década de 70, en lo que decimos aquí en Brasil, el dólar flexible. Y el debate que tenemos actualmente sobre desdolarización o un término mejor, el creciente uso de monedas locales que no saca el dólar del mercado, porque eso es importante mencionarlo, y eso es un debate relacionado a la crisis o no de la hegemonía norteamericana y con las alternativas que surgen en el mercado internacional para la reorganización del poder político relacionado al poder económico tan importante. Por eso vemos tan importante el tema de China y los BRICS. Como ya sabemos, y es muy conocido el debate sobre los privilegios del dólar y esos privilegios extravagantes se da tanto en el poder que tiene Estados Unidos de su sistema de financiación, del sistema militar, de la expansión de sus empresas, pero ahora más que todo en su capacidad de endeudamiento público. Ese es un privilegio que solamente los norteamericanos tienen y debido a su gran crisis de la deuda que vivimos en el sur global, mi compañera Marta nos dijo de usar esto de países en desarrollo, cambiarlo y vamos a hablar de los países sur global, porque sabemos que es importante. Apenas los norteamericanos tienen este privilegio de poder endeudarse con estas consecuencias y limitaciones en su propia moneda. Ahora, además del privilegio, también hay un costo, hay un peso ahí extravagante de ser una moneda global. Y eso trae dificultades a China y eso trae dificultades a los BRICS. No es sencillo ser una moneda de uso mundial sin cambiar actrices importantes de la economía nacional de un país. O sea,
ser un prestador de última instancia, tener un sistema financiero absolutamente abierto a compensaciones internacionales, poder financiar a otros países de manera más amplia. Y en este momento China no demuestra todavía ni la capacidad ni las ganas políticas de asumir ese papel. Así que estamos en una crisis de hegemonía, una transición de hegemonía, porque aún no tenemos una moneda que puede realmente sustituir al dólar. Yo creo que Esteban comentó eso muy claro. Si no es el dólar, ¿qué? Y esa es la gran duda que tenemos. Algo que todos comentaron son los momentos de crisis, que son momentos realmente que incentivan o que dan ese empuje al uso de monedas locales. Aquí en América Latina, la crisis de la deuda, la crisis de 2008, el sistema SIP incentivado por la crisis de 2008, o en el caso de Rusia o la región euroasiática, como nos presentaron la crisis debido a las guerras y conflictos y el dólar, que es usado como un instrumento de guerra, como algunos compañeros aquí economistas comentan que el dólar es usado como la bomba dólar, ¿no? Como en el caso de Rusia. Y eso incentivó mucho a Rusia en la presidencia de BRICS en 2024 a proponer un conjunto de mecanismos para aumentar el uso de monedas locales. Entonces, me gustaría que nuestras compañeras puedan hablar de la disparidad de elemento político y técnico, las ganas de dolarizar y que hay una serie de limitaciones y dificultades técnicas y relevantes. Yo creo que los bancos centrales son fundamentales en esto y por eso mucho más conservadores. Vivimos eso en el ámbito de los BRICS. Yo creo que Marina hizo una gran investigación con relación al Banco Central de China, pero que en momentos de crisis, aún con las dificultades técnicas, esos actores ven oportunidades de aumentar el uso de monedas locales. En el momento actual que vivimos, el tema de si no es el dólar, qué moneda, cuál es el lugar de las monedas digitales. Sabemos que no sustituyen una moneda fuerte, pero ¿cuál sería el lugar de las monedas digitales? Si eso, desde su punto de vista, es una alternativa potencial aquí en América Latina o incluso en el ámbito de los países BRICS. Y un tema más actual todavía es el uso del Banco Central Americano y del gobierno norteamericano de desvalorización del dólar para tratar de compensar el efecto de las tarifas. Eso se está discutiendo. La devaluación del dólar desde enero de este año de manera bastante acelerada y se debate mucho sobre cómo eso puede tratar de reducir esos efectos de la vulnerabilidad de las tarifas arancelarias. Y finalmente, la capacidad o no de los BRICS de avanzar en el uso de monedas locales o incluso el renminbi chino, el yuan chino, viendo esos dos mecanismos, el CR, que es el potencial de reserva, y el nuevo Banco de Desarrollo. Uno significa prestar, hacer esos lentis, esos préstamos a proyectos en países en monedas locales, en el 26% más o menos, y el otro es un mecanismo de compensación y préstamos como el FMI, que sería ese RI, y esto está en manos de los bancos centrales de los BRICS, y por eso todavía está en pruebas debido al aspecto más conservador, a la naturaleza más conservadora, a la menos expuesta a riesgos que tienen los bancos centrales. Así que quería saber un poco su opinión sobre cómo esos mecanismos podrían avanzar en el ámbito de los BRICS. Y con eso termino. Muchas gracias, Jorge. Es un gusto estar aquí con ustedes. Entonces, creo podemos darle respuesta a Ana en sus preguntas por orden, respetando que Esteban se va en unos minutos, desgraciadamente, entonces podemos empezar con él y después seguimos el orden de las presentaciones para finalmente terminar con las preguntas que tenemos en el box de preguntas, son unas cuantas. Entonces, Esteban, podemos empezar contigo.
Gracias. Ok, voy a las preguntas las preguntas por el chat, porque vi que había un par para mí, o las preguntas de Sí. Ana. Como gustes. Si Bien. gustas. Oh, ok, Sobre el tema de la voluntad política, creo que es central para la creación de una alternativa al dólar. Lo que yo he visto en Latinoamérica, en mi experiencia, es efectivamente en algunos casos la falta de voluntad política y la idea de crear eh, una alternativa al dólar o que el dólar coexista con otros tipos de acuerdos en moneda local requiere algún tipo de acuerdo de integración. Ahora, el problema que yo he visto con los acuerdos de integración a veces es, aparte, por supuesto, de la falta de voluntad política, es la falta de realismo de aquellos acuerdos regionales. Y voy a ilustrarlo con un caso preciso del Caribe, de este mercado único y economía del Caribe que fue creado en los 2000 y que se suponía que florezca a finales de los inicios de los 2000. Va a ser un poco una réplica de la Unión Europea, pero aplicada al Caribe. Y la forma en que se estructuró es que era como un libro de texto, ¿no? La transición de tipo libro de texto a la unión monetaria. Tener una unión de aduanas, luego la integración de capital y luego la unión monetaria. Y cuando se habla con los bancos, se hablaba con los bancos en ese momento en el sector financiero decía que el sector financiero está integrado y se vuelve integrado antes de que se dé la unión de aduanas. Entonces, a eso me refiero con el realismo y la voluntad política. Eso sería mi respuesta a Ana, pero yo no he visto la voluntad política aún para obtener una alternativa a nivel de moneda. Ahora, y de hecho tengo un par de preguntas acá. Una sobre, me parece que era, ay, disculpen, sobre el mercado de bonos local. Si la presencia de inversionistas extranjeros en los mercados de bonos locales representa una gran participación de inversores en los mercados locales y los inversores extranjeros tienen una moneda que probablemente sea el dólar, se va a tener un outflow capital, una salida de capital, dando las consideraciones. Esta salida de capital tiene un efecto sobre la tasa de intercambio nominal. La tasa de intercambio nominal tiene un efecto sobre el riesgo soberano. El riesgo soberano tiene un efecto sobre el sector corporativo no financiero. Y aparte, ya que muchas de las firmas en el mundo en desarrollo operan en un mismatch monetario, se va a tener un desequilibrio de pagos, este efecto, y esto puede limitar diferentes inversiones en diferentes canales. Entonces puede que todos estos canales puedan estar tratando de desarrollar el mercado local y pueden pensar que al desarrollar el mercado local vas a evitar esos canales. Si es que agregan, por ejemplo, y con esto acabo, durante la pandemia, y que todos estaban tan felices porque se ofrecían bajas tasas de interés, y grandes tasas de madurez, no tomaron en cuenta el riesgo de madurez. Y cuando hay desvalorizaciones o devaluaciones con altas tasas de madurez o riesgo de tasa de madurez, el impacto sobre las tasas de intercambio y la economía local pueden ser importantes. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Ahora podemos pasar con Marcelo. Igual, primero dar respuesta a la pregunta de Ana y tenemos igual un par de preguntas en el chat. Eh, s- Te puedo ayudar a localizarlas, si no, igual te las comento. Entonces, la primera es, ¿cómo impactan las asimetrías económicas entre países en el fracaso o desbalance de estos acuerdos, de los acuerdos regionales de pago? Y la segunda es cómo se trata un acuerdo regional de pago en moneda local de un país que está permanentemente en devaluación. Entonces, te cedo la palabra, Marcelo. Creo que Marcelo se congeló.
Podemos, mientras en lo que se vuelve a conectar, avanzar con... En lo que se conecta Marcelo, tal vez podemos comenzar con Marina, porque lamentablemente no tenemos mucho tiempo, así que podemos darle con Marina de una vez. Ok, Tengo 3 puntos principales. Tengo 3 puntos que quiero destacar que creo que Ana comentó en aspectos varios importantes. El primer tema, ¿cómo salimos? Lo primero, tenemos que tratar de reducir la exposición al dólar. A partir de ahí, ¿cuáles son las soluciones técnicas? Yo creo que hay un salto que a veces no es tan obvio y muchas veces pasa que tenemos que pensar en temas microeconómicos. Finalmente, podemos querer reducir la exposición al dólar, pero ¿quién va a decidirlo? ¿Son bancos, compañías? ¿Cuáles son las reducciones de costos de transacciones que podemos pensar que van a estimularlos a usar una moneda local? Algo que yo he escuchado mucho en China, empresas o en bancos que decían, mira, antes usaba el dólar y gastaba mucho haciendo operación de hedge. Había muchos costos ahí. A partir del momento que tengo la opción de RMB, ya no necesito esos costos, ya no tengo esos costos, entonces empecé a usarlos por eso. Son soluciones y decisiones micros desde el punto del Banco Central, del ministro de Finanzas. Tenemos que pensar cuáles son los estímulos micro, a nivel micro, que van a convertirse a nivel macro. Entonces, creo que ese es un aspecto fundamental. Eso, por ejemplo, con el acuerdo regional de Mercosur, Brasil-Argentina, finalmente las empresas que exportaban decidían usar monedas local por la reducción de costos de operaciones. Ese es el primer punto. El segundo punto, tenemos que pensar en soluciones colectivas. Creo que el caso de RMB es un caso de éxito, es un caso de éxito chino de reducir las vulnerabilidades al dólar, pero casos como Brasil u otros países en desarrollo, ¿cuál es la ventaja de sustituir el dólar por otra moneda externa, RMB o el euro? Entonces, ¿cuáles son las soluciones colectivas? Podemos pensar de repente dentro de los BRICS o regionalmente para realmente tener operaciones de monedas locales que tengan el... van a influir, cuál es el proceso de crédito que tenemos que tener dentro de los bancos centrales. Entonces, también hay temas micros, pero ¿cuál podría ser una solución colectiva? Y mi último punto, y que también creo que es bastante importante, que Ana lo mencionó, las monedas digitales. Yo soy muy crítica en el papel de estas monedas digitales en realidad, especialmente si son privadas, si realmente pueden lograr ayudar a los países. Claro, tenemos países de monedas privadas, Cuba, Argentina, que son usadas por ciudadanos para hacer transferencias, importaciones que no podrían hacerlas de otra manera. Pero si pensamos en economías más importantes como, o más grandes, como Brasil, por ejemplo, estoy escribiendo ahora un artículo relacionado a la exposición de Brasil en la balanza de pagos por esa importancia de las fintechs, de las criptomonedas. Si vemos en Brasil el año pasado, así que tuvimos un superávit en la balanza comercial, tuvimos un superávit de comercio, gastamos comprando criptomonedas. Entonces, ¿cuál es el problema en la balanza de pagos de tener toda esta exposición? Entonces, estas nuevas tecnologías pueden llevar a un nuevo proceso de dolarización si no nos cuidamos, en vez de crear otros espacios de política económica. Bueno, gracias. Muchas gracias. Entonces, ahora podemos terminar con Marcelo, ya está de vuelta. Entonces, igual para dar respuesta a Ana y a las que tenemos ahí en el chat, te cedo la palabra, Marcelo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Disculpen que tuve un problema con la conexión a internet.
La verdad es que el planteo que hizo Ana me parece sumamente interesante, si era un problema técnico, un tema político, y creo que quedó claro por lo que dijo la mayor parte de los escritores y Ana misma, que es principalmente un problema político. El tema técnico creo que es relativamente sencillo. Creo incluso ahora con las monedas digitales, sobre todo aquellas emitidas por los bancos centrales, pueden incluso llegar a facilitar todo cualquier problema técnico, no hay una dificultad en sí misma. La mayor dificultad técnica creo que reside en los desbalances comerciales, de que si hay dentro de una región países que tienen superávit crónicos y otros países que tienen déficit crónicos, esa situación de alguna forma tiene que estar resuelta y ahí sí veo un problema porque estamos hablando de un problema productivo, estamos hablando de un problema que tiene que ver con la estructura productiva de cada país y no solamente con una cuestión de pago. Entonces, en primer término, me parece que es el motivo por lo cual los acuerdos de pago siempre tuvieron inconvenientes, problemas, es principalmente político, falta de entusiasmo político, más allá muchas veces de discursos, no, en los hechos no se hizo nada en concreto, no se hizo muchos avances en concreto. Por otro lado, también me pareció súper interesante algo que marcó Ana, que tiene que ver con cómo en los contextos de crisis las monedas locales o las monedas regionales prosperan. Y en ese punto me pareció súper interesante porque tenemos a la década del 30 por un lado, a la década del 80 en América Latina y ahora más recientemente con todo lo que está sucediendo. Y quería llamar la atención que también puede haber desafíos ahí, porque también pueden armarse bloques monetarios, bloques comerciales que pueden llegar a generar desafíos para los países para poder defender sus monedas, en la medida que quizás los países más grandes van a estar interesados en sostener un área monetaria, como por ejemplo pasó con Inglaterra en la década del 30, que armó su área libra para tratar de sostener su poder, al menos en un fragmento, en un segmento del mundo, y ya no en todo el mundo. Entonces, también representa riesgo para los países de América Latina eh, la desaparición de una hegemonía. Y por otro lado, también como último comentario, me parece interesante marcar que en la teoría monetaria heterodoxa es siempre una de las cosas primeras que aprendemos y que consiste en los autores keynesianos, capitalistas, es que el dinero es crédito. Y cuando pensamos que el dinero es crédito, se aplica también, fundamentalmente se aplican los acuerdos regionales de pago. Porque en la medida de que se emite dinero homogéneamente para hacer pagos internacionales, al mismo tiempo se está otorgando un crédito naturalmente no es que sea una cuestión pactada de antemano, sino que endógenamente se está creando créditos, se están creando depósitos, y por lo tanto eso hace que el sistema económico funcione, y esto también lo tenemos que pensar en términos regionales, y eso me parecía interesante de no separar estas dos cuestiones. Creo que había alguna pregunta en relación a los problemas de la simetría que entre Brasil y Argentina o entre Ecuador y Venezuela en cuanto a términos monetarios. Si una moneda que muy débil, que tiene problemas de devaluaciones permanentes, puede llegar a incorporarse en un acuerdo de pagos. Y en ese punto yo creo que los acuerdos de pagos no solucionan los problemas domésticos necesariamente. Pueden ayudar, pero si hay una moneda que está todos los meses de valor no está en términos nominales, es muy difícil que los exportadores la quieran. Entonces, ahí sí se presenta, creo que un problema. Entonces, me parece de vuelta que los acuerdos de pago no son simplemente un instrumento, sino que son una política dentro de muchas otras políticas que tienen que ver con la integración regional también en términos comerciales y tienen que ver también con el desarrollo económico. Por lo tanto, creo que espero haber respondido a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Marcelo, Marina, Ana. Finalmente, nos quedan 5 minutos. Tenemos una pregunta más en el box de preguntas. Creo que Marina puede darle muy buena respuesta. Es una pregunta de Búmica. No sé si. No sé si ves la pregunta, Marina, está ahí en el chat. De hecho, está en el chat de preguntas y respuestas, en la casilla de preguntas y respuestas. Ah, ya, sí, sí, sí. Dice, ¿puedes expandir sobre el rol de la
diversificación de reservas Forex, especialmente respecto a la comunicación de oro liderada por China. Y si es que es un apalancamiento más crítico para romper la dependencia al dólar relacionado al comercio, al pago de bienes, más específicamente dado el rol central de la comunicación de reservas en este sesgo de inequidad, donde las finanzas del sur y del norte, los flujos netos, mientras que el sur sacrifica su habilidad productiva en la ganancia de Forex. ¿Cómo abordamos estas reservas? Creo que esto es un tema geopolítico, em, sobre todo el conflicto en cómo es que el dólar se utilizó como un arma. Hay bastante demanda. Hemos visto uno de los motivos de esto, ¿no? En términos de incertidumbre, la meta es tener activos seguros, ¿no? Eh, Sabemos que en casos del RMB utilizaban, eh, sea bastante bajo, 2%. Creo que vamos a tener un problema de distribución con cualquier moneda extranjera, si es que las reservas están en moneda extranjera. Algo que hemos propuesto es pensar acerca de reservas multimoneda. Es algo que ha salido, por ejemplo, en el reporte Stiglitz, creo que en 2010 lo hizo. Ese su trabajo fue a las Naciones Unidas, en que resaltó la posibilidad de tener reservas multimoneda. Recientemente publicamos una publicación sobre bonos que sugiere que las reservas podrían, los pasivos, los bancos centrales, entonces podrían ser como de moneda compartida. Son soluciones factibles para hacer algo más compartido, pero sí, estoy de acuerdo eh, que es el mantener las reservas en dólares que se continúa dejando a los Estados Unidos financiar y continuar, pues, tener este poder fiscal, básicamente. Espero que eso te responda. Muchas gracias, Marina. Bueno, pues con Bueno, esto, muchas gracias a todos los panelistas, muchas gracias, Ana. Con esto damos por terminado el webinar. Esteban, muchas gracias, te quedaste hasta el final. Pues nada más los invitamos a leer el documento recién publicado por Marcelo, está colgado en la red, ya se compartió también por el chat, tanto en español como en inglés, y seguimos en contacto para futuros temas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, un placer. Adiós. Muchas Hasta luego, gracias. placer. Chao. Gracias. Chao, chao. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada. And I'm reading your work now, Marcelo.